Capítulo 8 de Zacarías. Todo este estudio que venimos haciendo en una lectura y en un análisis sistemático de este libro tan espectacular como es Zacarías. Y voy a utilizar la nueva traducción viviente. Entramos ya a la última etapa. Este libro está dividido en tres etapas o tres partes en el bosquejo que se le ha dado. Y bueno, a partir del capítulo 8 en adelante ya es como la última parte, la última etapa de lo que se viene planteando en este libro. Y ya habíamos leído hasta el versículo 14, ¿cierto? Zacarías capítulo 8, versículo 15. Vamos entonces a iniciar nuestra lectura. Nueva traducción viviente, desde el versículo 15, dice así la palabra del Señor. Sin embargo, ahora estoy decidido a bendecir a Jerusalén y al pueblo de Judá. Así que no tengan miedo, pero ustedes deben hacer lo siguiente. Digan la verdad unos a otros, en sus tribunales pronuncien veredictos que sean justos y que produzcan la paz. No tramen el mal unos contra otros, dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas esas cosas, dice el Señor. Este es otro mensaje que me dio el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos celestiales dice, los ayunos tradicionales y los tiempos de luto que han mantenido al principio del verano, en pleno verano, en el otoño y en el invierno, ahora han terminado. Se convertirán en festivales de alegría y celebración para el pueblo de Judá. Así que amen la verdad y la paz. El Señor de los ejércitos celestiales dice, gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajará a Jerusalén. La gente de una ciudad dirá a la gente de otra, vengan con nosotros a Jerusalén para pedir que el Señor nos bendiga. Adoremos al Señor de los ejércitos celestiales. Yo estoy decidido a ir. Muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén a buscar al Señor de los ejércitos celestiales y a pedir su bendición. El Señor de los ejércitos celestiales dice, en aquellos días 10 hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán, por favor, permítenos acompañarte porque hemos oído que Dios está contigo. Y en el capítulo 9, sigamos leyendo, dice, este es el mensaje del Señor contra la tierra de Aram y contra la tierra de Damasco, pues los ojos de la humanidad, incluidas todas las tribus de Israel, están puestos en el Señor. La destrucción de Amab está asegurada, ciudad ubicada cerca de Damasco, también las ciudades de Tiro y de Sidón, aunque sean tan astutas. Tiro ha destruido una poderosa fortaleza y ha logrado que la plata y el oro sean tan abundantes como el polvo en las calles. Pero ahora el Señor despojará a Tiro de sus posesiones y lanzará sus fortificaciones al mar y será reducida a cenizas. La ciudad de Ascalón verá la caída de Tiro y se llenará de miedo. Gaza temblará de terror y lo mismo hará Ecrón, porque sus enseñanzas se desvanecerán
el rey de Gaza será asesinado y Ascalón será abandonada. La ciudad de Asdod será ocupada por extranjeros. Destruiré el orgullo de los filisteos. Les quitaré de la boca la carne ensangrentada y sacaré de entre sus dientes los sacrificios detestables. Entonces los filisteos que sobrevivan adorarán a nuestro Dios y será como un clan en Judá. Los filisteos de Cron se unirán a mi pueblo, como una vez lo hicieron los antiguos jebuseos. Guardaré mi templo y lo protegeré del ejército, de ejércitos invasores. Estoy vigilando de cerca para asegurar que nunca más los opresores extranjeros invadan la tierra de mi pueblo. Y bueno, toda esta porción de la palabra de Dios es bastante interesante. Y como les decía, pues Zacarías es un libro que nosotros tenemos que mirarlo de una manera muy enfocada, ¿no? Es un libro que nos está hablando acerca de las diferentes visiones que tuvo este profeta en una sola noche, visiones que él está compartiendo con ese pueblo, pero también Dios está dándole a él un mensaje, a él como profeta, a Zacarías, un mensaje para que él pueda llevar un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, él pueda llevar un mensaje de ánimo a este pueblo que está pasando por situaciones bastante difíciles. Y a eso es a lo que nos llama el Señor en su palabra. El profeta está en esta porción terminando de responder a esos emisarios que llegan de Betel, ¿recuerdan? Sí, son personas que vienen de Betel, vienen a preguntarle al profeta, vienen a consultarle a Dios y vienen a pedirle que les responda, que si eso que ellos están haciendo deben seguirlo haciendo, ¿sí? Y el profeta está respondiéndoles a ellos. Ahora, ¿qué es lo que están preguntando? En otras palabras, ¿qué es lo que está preguntando aquí? ¿Es correcto o no es correcto continuar practicando esas disciplinas espirituales que de alguna manera les recordaban a ellos la calamidad que estaban viviendo o que habían vivido y que producto de esa calamidad llevó a la destrucción del templo? ¿Sí? Y encontramos entonces aquí esa pregunta. Por ahí hay un celular que está interfiriendo, creo, de alguien. Y vemos entonces aquí lo valioso y lo importante de tener un corazón para Dios. De pronto uno a veces le pone como más sentido, uno le pone como más significado y valor a los ritos, a las ceremonias, a las prácticas, eh, pero lo valioso y lo importante no son los ritos, no son las disciplinas espirituales, no son las ceremonias, sino la condición y la conducta del corazón que practica tales hábitos. Y de eso está hablando Dios y eso es lo que le está respondiendo Dios a estas personas, a estos emisarios que vienen a preguntar. Bueno, hemos estado haciendo regularmente ayuno, hemos estado haciendo de una manera muy devota, con mucho lamento, con mucha, sí, con mucha compunción en nuestro corazón. Hemos estado haciendo estas prácticas. ¿Será que las seguimos haciendo? Y encontramos entonces que Él les está respondiendo. Y les responde eso que les acabo de decir.
Lo valioso, lo importante, no son los ritos, no son las disciplinas, no son las ceremonias, sino la condición y la actitud del corazón que practica esos hábitos, ¿sí? Dios examina y Dios mira, es el corazón, ¿sí? ¿Recuerdan la vez pasada que hablábamos de esto? Que ahí estaba la clave está en el corazón, ¿cierto? Decíamos, la clave está en el corazón, ahí está la clave. ¿Sí? En la actitud, en la condición con la que nosotros hacemos las cosas. Y Dios nos lleva a hacer esa evaluación. ¿Sí? Y algo que yo entendí aquí es que ninguna práctica o ningún hábito va a hacer que cambie el propósito que Dios ha establecido, que Dios ha definido con su pueblo, con sus hijos. O sea, por mucho que uno ayune, por mucho que uno ore, por mucho que uno evangelice, por mucho que uno, ¿cierto?, practique las herramientas espirituales, eso no le va a cambiar a Dios su propósito, eso no le va a cambiar a Dios la decisión que en su voluntad Dios ha determinado que va a desarrollar con nosotros, por nosotros y a través de nosotros como sus hijos y como su pueblo. Y es importante esto, ¿sí? Yo debo hacer lo que Dios me pide que haga, es con el corazón, con la actitud correcta. Y aquí encontramos un contraste, ¿no? En toda esta narración de lo que hemos leído y de lo que miramos en el capítulo anterior también. Hay todo un contraste entre todo eso que Dios manifiesta, Dios está manifestando y expresando a través de su mensaje, que va a haber juicio, que ese juicio se está evidenciando producto del pecado de ellos, de la rebeldía de ellos como pueblo, se está evidenciando en una cautividad que ya en este momento está terminando. Son 70 años que han estado en cautividad y ellos han estado en Babilonia allí cautivos y ahora viene la promesa de restauración de Israel. Entonces Dios está prometiendo y por eso estamos haciendo o viendo mejor un contraste entre ese juicio de Dios evidenciado a través de la cautividad versus la promesa de restauración a futuro del pueblo de Israel, ¿sí? Y desde aquí ya lo está narrando, ¿no? Que es interesante analizarlo y entenderlo. Desde esta época, Zacarías, imagínense cuántos años antes de Cristo, cuánto tiempo desde Zacarías hasta esta época. Y Dios ya con anticipación, por eso decimos que es un libro profético, todo este mensaje es un mensaje profético, pero también tiene una enseñanza que nos debe llevar a nosotros a prestarle atención. Así como hemos pasado o estamos pasando por adversidades, sería como la aplicación que podríamos darle nosotros, así como hemos pasado, como estamos pasando o como pasaremos de pronto más adelante por diferentes circunstancias difíciles, adversidades, enfermedades, escasez, necesidades. En medio de todas esas situaciones difíciles, la misericordia y el amor de Dios se va a manifestar, ¿sí? Y Dios nos va a restaurar y nos va a colocar en una condición favorable eh, para nosotros. Ahora, otro aspecto que yo veo allí es el llamado que Dios hace al arrepentimiento. Y ese llamado al arrepentimiento, pero también a vivir en santidad y justicia. A eso está llamándoles el Señor. Ustedes en el pasado hicieron malas las cosas,
en el pasado tomaron malas decisiones, producto de sus malas decisiones, de su rebeldía, de su pecado, fueron llevados a la cautividad. Ahora los estoy regresando para que vivan en esa libertad que yo quiero que vivan, pero ustedes recuerden que ante las promesas que Dios hace, ustedes tienen que entender que hay un condicionante. Toda promesa tiene un condicionante. ¿Y cuál es el condicionante? Que ustedes deben vivir en santidad, que ustedes deben obrar en justicia, vivir en santidad. Y eso les está diciendo a través de el profeta Dios a este pueblo, a estos mensajeros o a estos emisarios. Pero también eso es para nosotros, ¿sí? Dependiente de nuestra condición espiritual, cuando nosotros nos hacemos conscientes de las debilidades y de los errores y nos arrepentimos, pues Dios está esperando que ese arrepentimiento se evidencie en el hecho de vivir en una vida apartada para Él y desarrollar justicia en las cosas que nosotros decimos, hacemos o emprendemos. Y otro detalle también es de lo que yo veo allí, es que Dios de alguna manera nos enfoca en las promesas que ha dado de restauración. Y eso lo está haciendo allí con su pueblo. A través del mensaje que está dando allí el profeta Zacarías, Dios está enfocando a estos emisarios en las promesas que Él ha dado de restauración y pues como lo muestra allí también, promesas que se llevarán a cabo en un futuro. ¿Y eso qué evidencia? Pues evidencia que hay esperanza, ¿sí? Uno ve las situaciones tan complicadas que se están viviendo, uno ve la problemática social en la que nosotros estamos inmersos, uno ve las necesidades por las cuales uno está pasando o de las que uno padece, pero independiente de eso, tenemos que siempre estar enfocados en lo que Dios ha prometido, ¿sí? ¿Y qué ha prometido Dios? Bendición, ha prometido restauración, ¿cierto? Ha prometido bendición, ha prometido restauración. Y pues Dios nos está mostrando allí esperanza, nos está hablando de bendición, pero también está hablando de gozo, ¿sí? Ahí habla de gozo, ¿sí? Que ellos hacían lo que hacían, en este caso estamos hablando de una de las herramientas, que es el ayuno. Practicaban el ayuno ellos y para ellos era agobiante, ¿no? Ya tantos años practicando el ayuno y practique el ayuno y practique el ayuno, tantos años, y ellos no veían respuesta, ¿no? 70 años, pero Dios les dice, va a haber gozo, ya no va a ser una carga eso que ustedes están haciendo. En vez de ser algo de carga, se va a convertir en celebración, se va a convertir en fiesta. Y es que lo que nosotros hacemos con nuestro corazón correcto, pues va a ser fiesta. Yo miraba también otro pasaje allí en Romanos, hablando, meditando sobre esto. Romanos capítulo, déjeme busco Romanos que se me hizo. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, allí en el verso 15 y 16, dice, utilizando la misma versión, nueva traducción viviente, dice en el 15 y en el 16. Romanos 9, versículos 15 y 16. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Y tremendo, ¿no? Dios es el que manifiesta su misericordia, en otras palabras. ¿Sí? Dios decide tener misericordia de quien Él quiere.
Y Dios por eso es que nos enfoca en las promesas que ha dado de restauración y que las va a cumplir, ¿sí? Que las va a cumplir. Yo soy un convencido de que cuando Dios me da una promesa, yo soy llamado a apropiarme de esa promesa. Ahora, ¿cuándo Dios la va a dar o la va a hacer una realidad? Es en su tiempo. Recuerdo que cuando nosotros veníamos para acá, para este ministerio, uno de nuestros líderes en la ciudad donde estábamos anteriormente dijo, yo tengo una promesa para usted. Eso, ese lugar a donde ustedes van es tierra que fluye leche y miel. Y me sacó el pasaje, ¿no? Tierra que fluye leche y miel. A los pocos días de haber llegado acá, fui a una reunión de pastores y decía un pastor saludándome y dándome la bienvenida acá a la ciudad. Decía, esta es una tierra complicada. Y le dije, sí. Dijo, sí, esta es una tierra complicada. Esta es una tierra que entierra pastores. Y yo dije, no, a mí el Señor me dijo otra cosa. Y yo me apropié de la promesa y Dios ha sido supremamente fiel con nosotros. Hasta hoy nos ha sostenido. Entonces, Él es fiel. Y ya llevamos 20 años de estar aquí. O sea que es fiel. Y si cumple sus promesas, ¿cierto? Entonces hay que apropiarnos de las promesas. Dígale al que está ahí a su lado. Dígale al que está ahí a su lado. Dígale, Dios cumple sus promesas. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que decidir creer, confiar, entender que su misericordia se manifiesta en nosotros porque Él nos ama. Su misericordia se manifiesta en mi vida porque Él me ama. Y leía también allí en Primera de Corintios, en el capítulo 15, Primera de Corintios 15, en el verso 10, dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo, Primera de Corintios 15, 10, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Y este es un hombre convencido, convencido de que Dios lo utilizaba como un instrumento, ¿sí? Entonces, ante esta realidad y ante esto que nos está narrando Zacarías, ¿qué aprendemos? Que debemos estar enfocados en las promesas que Dios ha dado de restauración. Y mirando y volviendo nuevamente a Zacarías, allí Zacarías capítulo 8, Zacarías capítulo 8, versículo 15, volvamos a leerlo. Dice, sin embargo, ahora estoy decidido a bendecir a Jerusalén y al pueblo de Judá, así que no tengan miedo. Y aquí encontramos algo muy interesante, es que Dios demuestra su fidelidad y su misericordia independiente de lo que nosotros hagamos, ¿sí? Independiente de lo que usted y yo hagamos. Miren, Él les está reclamando lo mala gente que habían sido, las malas conductas que habían tenido, ¿cierto? Les está reclamando eso, pero les está reprochando eso también, pero también les está diciendo que independiente de eso, Él les iba a manifestar su misericordia, su fidelidad. Y me ponía a pensar en esto, me ponía a pensar en esto y entendía que el arrepentimiento y la misericordia de Dios hacen que los juicios
y su disciplina se conviertan en bendiciones. Me parece eso extraordinario, ¿cierto? Cuando yo asumo una actitud de cambio, de arrepentimiento, cuando yo dejo que la misericordia de Dios, o me apropio mejor de la misericordia de Dios, eso hace que esos juicios, que esas disciplinas, que esas experiencias o adversidades por las que estoy pasando o he pasado cambien, se conviertan ya no en carga, sino que se conviertan en bendición. Y allí hay un énfasis muy interesante en toda esta porción de Zacarías capítulo 8, de lo que hemos leído del versículo 15 en adelante hasta el capítulo 9, y es el hecho de que Dios quiere bendecirnos. Mire a su hermano, el que está ahí a su lado, y dígale, Dios quiere bendecirte. A eso nos llama el Señor, a que entendamos que Él quiere bendecirnos. Y es interesante esto. Y es muy motivacional y muy esperanzador. Dios quiere bendecirnos y Dios lo promete, ¿no? Dios promete sus bendiciones si hay obediencia en sus hijos. Aquí hay un condicionante. ¿Recuerdan? Hay un condicionante. Toda promesa tiene un condicionante. ¿Sí? Dios dice, te voy a bendecir, pero tú tienes que ser obediente. Y eso es lo que les está diciendo. A través del profeta, a estos emisarios les está diciendo, voy a bendecirlos. Miren el versículo 15. Sin embargo, o sea, ese sin embargo es, ustedes la han embarrado, ustedes se han portado mal, ustedes estuvieron rebeldes, ustedes hicieron esto, hicieron aquello. Sin embargo, y eso es pura misericordia y amor de Dios, ¿no? ¿Sí? Como cuando uno va donde alguien y le dice, mira, ayúdame. Pero hermano, usted me ha quedado mal en esto, usted no me ha cumplido esto, usted nunca ha sido fiel en esto. Pero, ¿sí? Pero, está bien, te voy a ayudar. Y a eso es lo que hace Dios con nosotros. Y ahí lo está diciendo. Dios promete sus bendiciones, pero también tiene una condición. Yo te voy a bendecir, le está diciendo a ellos, no lo dice a nosotros porque esto hay que apropiarse, ¿no? Son promesas, entonces como son promesas para el pueblo de Israel hacia el futuro, yo como parte del pueblo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Como parte del pueblo de Dios, pues yo también tengo que apropiarme. Estoy llamado a apropiarme de las promesas de Dios. Solo un hijo de Dios que esté lleno, que esté controlado por el Espíritu Santo, podrá vivir en obediencia a Dios y su palabra. Por eso es tan importante la conversión, ¿sí? Lo que hace que nosotros seamos obedientes es el hecho de haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Que usted y yo hayamos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí? Y que lo tengamos en nuestra vida y que producto de tenerlo en nuestra vida, entonces nosotros podamos experimentar de Él todo lo que Él nos está ofreciendo. Pero yo tengo que ser obediente a Él. Y como hijo de Dios, como un hijo de Dios, pues necesitamos hacer cambios. Y el cambio, lo veo yo así, el cambio de conducta, el cambio de actitud, es lo que conlleva a hacer acciones correctas. Ese es el cambio. Es el cambio el que produce que hayan acciones correctas. Ahí en el versículo 16 de Zacarías 8 dice, pero ustedes deben hacer lo siguiente. O sea, hay que hacer algo, ¿sí o no?
Yo, dice, sin embargo, en versículo 15, ¿cierto? Sin embargo, ahora estoy decidido a bendecir a Jerusalén. Y en el 16 dice, pero ustedes deben hacer lo siguiente. ¿Y qué deben hacer? Digan la verdad unos a otros, en sus tribunales, pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. Y encontramos aquí entonces eh, esa premisa, ¿no? Si hay cambio de conducta, si hay cambio de actitud, eso es lo que va a llevar a que nosotros hagamos acciones correctas. A eso nos llama el Señor. Y leía, para que me acompañen allí también, leía en el Evangelio de Juan capítulo 14, en el verso 15, Juan 14, 15, donde Jesús pues está hablando de la promesa del Espíritu Santo, pero en Juan 14, 15 él dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces hay una premisa allí. ¿Ustedes qué deben hacer? Les está diciendo a ellos, ustedes pues se han portado mal, sin embargo yo voy a bendecirlos, pero ustedes deben hacer lo siguiente. Y empieza a plantearles de una manera general lo que ellos deberían estar desarrollando como genuinos seguidores de Jesucristo. En otras palabras, les está diciendo hay que cumplir los preceptos, hay que cumplir los mandamientos, porque cuando uno cumple los preceptos, cuando uno cumple los mandamientos de Dios, eso es lo que trae equilibrio, bienestar, paz y gozo. Así de sencillo. Dígale al que está ahí a su lado, cumplir, ser obedientes, trae equilibrio, bienestar, paz y gozo. Y eso es lo que está ofreciendo Dios a través de ese mensaje del profeta Zacarías a estos emisarios, ¿sí? Si ustedes cumplen mis preceptos, mis mandamientos, van a tener una vida equilibrada, van a tener una vida llena de gozo, de paz. Qué increíble, ¿cierto? Qué chévere, qué bueno. Pero nosotros lo hacemos, no, somos bastante tercos, ¿cierto? Ahora, entender que hoy vivimos en una lucha muy tremenda y eso es lo que nos está planteando allí. En el versículo 17 dice, no tramen el mal unos contra otros, dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas esas cosas, dice el Señor. Y aquí nos está mostrando el hecho de que estamos viviendo en una lucha entre la verdad y las mentiras. Hoy lo que prima es el engaño, hoy lo que prima son los premios falsos, ¿no? A uno le dicen, uno va a pagar el recibo del agua o el recibo de la energía o alguno de los recibos de los servicios públicos y le dicen a uno, diga un número de 4 cifras. ¿No le ha pasado? ¿Cierto? Diga un número de 4 cifras. Yo llevo mucho tiempo diciendo el mismo número de 4 cifras. Afortunadamente yo tengo una noción de lo que es la estadística, ¿no? Y entonces entiendo de que ese numerito tiene muy pocas probabilidades de llegar a caer, ¿no? Sí. Pero a uno de alguna manera lo engañan, ¿cierto? Lo motivan, ¿sí? Y por eso encontramos hoy una sociedad llena de engaños, ofreciendo premios falsos, falsa publicidad, falsas promociones, ¿sí? Com- compre 2 y pague 3 y uno corre y después dice uno, ve y no eran 2 y no eran 3. Y resulta de que eso es lo que normalmente uno espera, ¿cierto? El ideal, el ideal, pero no,
hay una publicidad engañosa. La letra chiquita en los contratos. ¿Por qué nos piden los abogados? Lea la letra menuda. En todo lo que uno va a hacer, ¿no? En todas las transacciones. ¿Usted no le ha pasado que usted activa un artefacto de estos eléctricos y de pronto usted dice, voy a instalarle una aplicación? Y cuando usted va a instalar la aplicación, dice, autoriza tal cosa. ¿Usted lee todo lo que dice allí? ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? Acá nuestros especialistas en tecnología, ¿lo hacen? No lo hacen. Yo me pongo a leer y eso tiene un chorrero de cosas y lo empapela a uno. O sea, uno está autorizando que le manejen la vida a uno. ¿Sí? Elizabeth dice, a mí me da cosa cuando yo estoy ahí en la habitación y ese televisor tiene un puntico rojo allí. Es el power, ¿no? Sí, de que está conectado. Dice, yo creo que esa es una cámara que me está viendo. ¿Sí? Pero miren que uno a veces se vuelve como, sí, relajado, despreocupado. Y claro, esto tiene unas cámaras aquí y por eso nos están viendo. Tiene una cámara. Sí, hoy nos decía uno de nuestros ingenieros acá, el hermano de Jenes Magali, decía, hay unas aplicaciones que bloquean la cámara, porque cuando la cámara de un artefacto de estos se activa y uno a veces le da órdenes sin querer, sin saber, ella queda activa le copia, le graba muchas cosas de uno. ¿Sí? Entonces hoy todo gira en torno a la trampa, al engaño, bueno, en mayor medida, ¿no? La deslealtad. Uno ve la deslealtad a todo nivel, ¿no? Hoy estamos mirando lo triste de toda esta realidad social y política, la deslealtad del liderazgo político, ¿no? Que nos prometieron, ¿cierto? De todo, ¿sí? Y por ningún lado, ni por las curvas, decía mi abuela, ¿no? Eso no va a aparecer en ningún momento. Engaño, bueno, un mundo que vive en una crisis de confianza. Entonces las mentiras desagradan a Dios y por eso Dios dice que esas mentiras que se hacen bajo juramento en los tribunales de justicia, ahí en el versículo 17, no tramen el mal unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras. No amen decir mentiras. Por quedar bien, por justificar decir las mentiras. Todo esto dice allí que son cosas que Dios aborrece. Entonces miren todo ese contraste que encontramos en el mensaje que está dando Dios a través de este profeta a su pueblo, a estas personas que han venido a preguntar, bueno, ¿seguimos ejercitando disciplinas espirituales? Dios aborrece la mentira, ama la verdad, pero aborrece la codicia y la mentira. Y en el 18 dice, este es otro mensaje que me dio el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos celestiales dice, los ayunos tradicionales y los tiempos de luto que han mantenido al principio del verano, en pleno verano, en el otoño y en el invierno, ahora han terminado. Se convertirán en festivales de alegría y celebración para el pueblo de Judá, así que amen la verdad y la paz. Y encontramos aquí que cuando hay arrepentimiento genuino, todos esos ejercicios espirituales, todas esas ceremonias, todas esas actividades, podríamos llamarle así, ¿no? Actividades ministeriales se convierten en momento de gozo y de alegría. A veces invita a las personas a orar. Aquí todos los viernes hay un momento de oración. Y qué bueno que sacáramos, aunque sea una vez al mes, ¿cierto? Cada uno sacáramos un viernes y viniéramos y juntos oráramos
por las necesidades que presentamos delante del Señor todo el tiempo. Pero no, se vuelve una carga, ¿no? Que no puedo, que salimos muy tarde, que no, que eso muy largo. Bueno, tantas cosas que uno le coloca a los ejercicios espirituales, a las cosas que deberíamos estar haciendo que fortalecen el alma, el espíritu, que fortalecen el cuerpo. Decimos, vamos a hacer una jornada de evangelismo y uno esperaría un grito de gozo, de júbilo y más de uno, ¿cierto? Se arrugan, ¿sí? Más de uno se arruga, ¿no? No debería ser así. Cuando hay arrepentimiento genuino, lo que hagamos, lo que debemos hacer, debe convertirse en momentos de gozo, de alegría, ¿sí? Y aquí nos lo enseña así. Dios, una cosa que yo veía aquí es que Dios no obliga a que practiquemos las cosas que nosotros practicamos. La oración se vuelve una práctica, el ayuno, la vigilia, la intercesión, el discipulado, ¿sí? A veces tiene que rogar para que la gente venga y se disipule. Y no debería ser una carga, debería ser una motivación. Cuando a usted le invitan a una celebración, ¿con qué cara y con qué actitud va usted? Hoy nos invitaron a una celebración, ¿cierto? Y nos bañamos y nos pusimos bien elegantes, ¿sí? Y con gozo, con expectativa, ¿sí? ¿Qué va a pasar allí? ¿Sí? Y nos reímos y bueno, y hablamos y nos gozamos. Pero cuando llegamos a las prácticas, a los hábitos, a los ejercicios espirituales, ¿con qué actitud lo hacemos? ¿Mm? ¿Con qué actitud lo hacemos? Por ahí me llegó ¿cómo se llama eso? Un videíto, no sé, de de un pajarito, ¿no? Un pajarito. Y entonces el pajarito iba así, era una palomita, me acuerdo. La palomita iba así, iba así. Dice, yo cuando me levanto y no he tomado el tinto. Y después sale un cuervo, ¿no? Y eso sacando pecho y moviéndose así con una alegría y con un gozo. Yo después de haberme tomado mi tinto. Y yo creo que nos falta ese tinto espiritual a nosotros para llenarnos del gozo de Dios y poder asumir esas actitudes con devoción, ¿no? Miren, la actitud y la devoción del corazón hace que lo que para nosotros antes era una carga se convierta en fiesta y celebración. Y ahí en el versículo 20 dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajarán a Jerusalén. La gente de una ciudad dirá a la gente de otra, vengan con nosotros a Jerusalén para pedir que el Señor nos bendiga. Adoremos al Señor de los ejércitos celestiales. Yo estoy decidido a ir. Qué increíble, ¿cierto? Cambia la actitud. Y Dios quiere eso. Cuando hay arrepentimiento y el arrepentimiento es genuino, lo que hacemos se convierte en momentos de gozo y alegría. Ahora, Dios no nos obliga, como les decía ahora, a que practiquemos lo que necesitamos practicar. Para mí es fundamental la oración. Yo debo practicarla, ¿cierto? La evangelización. Y miraba otro detalle y es que es la esperanza y la confianza en Dios que nos hace entender que Él restaurará totalmente a su pueblo. Y ahí en el versículo 22 dice, muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén a buscar al Señor de los ejércitos celestiales y a pedir su bendición.
El Señor de los ejércitos celestiales dice, en aquellos días, 10 hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán, por favor, permítenos acompañarte porque hemos oído que Dios está contigo. Qué increíble, ¿cierto? Sí. De coger ahí al otro y venga, lléveme que yo quiero. Sí. Gente emocionada porque saben que Dios es un Dios que bendice, un Dios que cambia la tristeza en alegría, un Dios que coloca en nuestro corazón esperanza, confianza hacia el futuro. Todo esto que narra aquí no es otra cosa que una imagen, una visión, ¿sí?, de la inauguración del reino milenial. Dice, en aquellos días, está hablando en aquellos días, está haciendo referencia a lo que en un futuro Él va a hacer. Y bueno, luego comienza el capítulo 9, y el capítulo 9 habla del 9 en adelante hasta el 14. Capítulo 9, 10, 11, 12, 13 y 14 hablan de esos mensajes proféticos que hacen referencia a la primera y a la segunda venida de Jesucristo. Y ahí en el capítulo 9, en el capítulo 10 y en el capítulo 11 de Zacarías nos habla de la primera venida, de ese Jesús que viene como Salvador y que tiene un símbolo, ahí está la cruz, ¿cierto? Pero luego, a partir del capítulo 12 al 14, nos habla de ese Jesús que viene como Rey, su segunda venida, que caracteriza esa segunda venida con una corona, el símbolo de la corona. La primera venida, el símbolo es la cruz. La segunda venida, el símbolo es la corona. Y todo esto que nos plantea ya, luego más adelante profundizamos acerca del capítulo 9, pero lo que nos plantea el capítulo 9 del 1 al 8, que luego lo miraremos, es con relación a los juicios de Dios sobre las naciones que hay alrededor del pueblo de Israel y de la forma como Dios libera a su pueblo. Y esto de alguna manera tiene un contexto histórico. Aquí entra a escena el famoso Carlos Magno que Dios usa para cumplir sus propósitos. ¿Sí? Algunos historiadores y algunos estudiosos de la Biblia hablan de él, de Carlos Magno, que en este tiempo, en esta época, logra acabar con todas estas naciones que están alrededor del pueblo de Israel para cumplir los propósitos de Dios. Qué interesante, ¿cierto? Mirar todo este contexto bíblico que nos hace entender que Dios siempre es fiel y misericordioso. Vamos a orar y a dejar allí. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia.